Tenemos el privilegio hoy de predicarle la palabra y el tema que quiero hablar en este día se llama el fundamento de nuestra fe. Diga conmigo, el fundamento de nuestra fe. Dígalo más fuerte, por favor, el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos aquí se consideran personas de fe? Levante su mano. Todo lo que creemos, todo lo que decimos ser, va a ser probado. Va a ser probado. Todo lo que edificamos, todo lo que decimos ser, va a ser probado. Se lo voy a explicar con algunos ejemplos. Tuve la oportunidad de aprender un poco de inglés durante la preparatoria y cada que terminaba un curso me entregaban un diploma. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que cada que termina ciertos estudios dice, bueno, aquí dice que usted sabe esto. Está bien, ¿no? Y así fueron pasando los años estudiando inglés. Así que yo me sentía que ya sabía inglés, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado eso, no? Entonces uno escucha las películas Hello y uno responde Hello, ¿no? Algo así yo me sentía. Y yo pensaba que sabía inglés. Y recuerdo que a finales de la prepa, mi papá, el apóstol Julio, me dijo, hijo, quiero llevarte conmigo a Canadá, ¿no? Y yo dije, no hombre, pues aquí sí me luzco, ¿no? Con el inglés. Entonces iba practicando en el espejo, my name is Javes, ¿no? Dije, no hombre, ya estoy bien. O si quiere que suene un poquito mejor, James, ¿no? O sea, ¿cómo sería su nombre en inglés? A ver, pregúntele al de al lado, a lo mejor puede empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo sería? Andrés, no, Andrew, ¿no? Pedro, no, Peter, ¿no? Y esas cosas. Bueno. Así que, la verdad es que yo me porté un poco, si no soberbio, pero un poco confiado. Dije, bueno, total, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Así que en cuanto nos subimos a ese avión internacional y abrí el manual, dije, no hombre, pues de aquí conozco como una tercera parte de las palabras, ¿no? Ya se me va haciendo un poquito difícil. Pero ahorita agarro ritmo, ¿no? ¿Cuántos han dicho eso? No, hombre, pues yo ya sé hacer eso, ¿no? Y uno llega a la aduana, ¿no? Y empiezan a hablar. ¿Y uno qué dice? ¿Me lo repite, por favor? ¿No? ¿O cómo dice usted? ¿Sí? Porque lo que yo pensé que sabía y conocía fue probado. Yo me dije dominador de un idioma y no era cierto. No era cierto. Eso no fue lo peor. Es que de ahí con toda la gente que íbamos ninguno hablaba español, ¿no? Entonces uno quiere comprar ropa y se le olvida que no está en México, ¿no? Entonces ¿cómo le habla a los vendedores? ¿Y qué le dice? Pues lo normal, ¿no? De a cómo, ¿no? Y pues allá no aplica de a cómo, ¿no? Aquí tampoco aplica de a cómo, pero le entendemos, ¿no? ¿Cuántos se han dado cuenta que todo lo que somos y creemos saber es probado? ¿Qué cuenta yo me di? Me di cuenta que todo lo que yo pensé que había estudiado no me había funcionado del todo. Porque yo conocía el idioma, pero yo no hablaba el idioma. Son cosas totalmente diferentes. Y yo me he dado cuenta que la iglesia sí está funcionando al día de hoy. Conoce la fe, pero no sabe operar en la fe. Hace todo lo contrario. Y uno dice, pues va uno a la casa y tengo ahí 3, 4 diplomas de 3 o 4 diplomados que ya cursé. Ahí dice que llevo 10 años de cristiano, ¿no? Aquí tengo el IFE, ¿no? Que dice que desde ese entonces soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué vivimos haciendo las mismas cosas? Yo escuchaba un pastor que hablaba sobre la soledad y dijo, ¿cuántos han experimentado la soledad? Mucha gente levantaba la mano. Dice, bueno, usted que ha experimentado la soledad, déjeme decirle que no tiene al Espíritu Santo. No, imagínate, toda la gente se quedó así como callada y dijo, ¿de qué se trata? Claro, porque Dios dijo que su Espíritu iba a estar con usted a partir del día que le conoció. Y si usted ha experimentado soledad, quiere decir que entonces el Espíritu Santo no cuenta, porque usted dice, no tengo a nadie, me siento solo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Pues estoy pintado aquí, ¿o qué? ¿Estoy explicando con lo que quiero decirle hoy? Y hoy quiero entrar, de acuerdo a la palabra, lo que Pablo enseña sobre el fundamento de la fe. Hoy queremos ministrar milagros, pero
No queremos ministrar sin que usted tenga la revelación y el entendimiento de lo que es la fe y en qué está fundamentada. La palabra fundamento significa el que reposa sobre, el que descansa sobre, significa estructura. Diga conmigo fundamento. ¿Cuál es su fundamento, iglesia? Abra por favor su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice lo tengo. Antes de dar lectura a la palabra, tome su Biblia y levántela hoy conmigo y declare lo siguiente. Diga, soy lo que mi Biblia dice que soy. Podemos hacerlo mejor, iglesia. Soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Levánteme su mano para iniciar la lectura. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, para que mi fe, a lo más fuerte, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero explicarle esto porque cuando empezamos a estudiar el fundamento de la fe, nos damos cuenta que la gente empieza a tener confusión. Y hay enemigos del fundamento de la fe que son muy claros en esta palabra. Y por eso Pablo trata de omitirlos y dar una explicación muy precisa. El primer enemigo de un fundamento de la fe correcta es pensar que el centro de todo es el hombre. Yo me doy cuenta que la gente empieza a tener ideas sobre quién debería predicar y quién no debería predicar, quién debería ministrar y quién no debería hacerlo. Entonces, su recepción a la palabra está sujeta al hombre que le está hablando. Entre más famoso sea el hombre, entre más milagros haya escuchado que hace, usted está más dispuesto a la palabra. Si hoy yo le menciono cualquiera de los oradores o predicadores famosos que salen por la televisión, seguramente usted va a disponer su vida a la palabra. Pero si yo posiblemente invito a alguno de los que venimos aquí, tal vez sin ningún reconocimiento, usted va a decir, no hombre, ¿y él que me va a enseñar? ¿No? Porque normalmente uno de los enemigos de la fe es pensar que el centro es el hombre. Y decir, si el hombre tiene unción, si el hombre tiene palabra, si el hombre tiene revelación, si el hombre tiene fama, si el hombre, entonces Dios me va a tocar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son aptos para predicar el evangelio? ¿Quiénes son aptos para moverse en fe? ¿El que estudió más? ¿El que tiene más dinero? ¿El que tiene un mejor carro? ¿El que tiene la casa más grande? ¿Quién? Pero en la vida real y en la vida práctica no sucede así. Desgraciadamente uno tiene que llegar en un buen carro, bien vestido, con una Biblia linda, ¿no? Para que a un hospital lo dejen entrar a orar por un enfermo. Porque un enemigo de la fe es pensar que el centro de todo es el hombre. Si el hombre habla lindo, Dios me va a tocar. ¿Y si no es así? Diga conmigo, el centro de todo no es el hombre, es Dios.
Mire, dice versículo 2 de lo que habíamos leído y se lo fundamento con la palabra. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿sino qué? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo me empecé a descalificar cuando me di cuenta que había gente más preparada que yo, que hablaba mejor que yo, que sabía más cosas que yo. Dije, no hombre, pues a él sí se le dan los milagros, sí se le da la palabra, pero yo, ¿a mí qué me espera, no? Si el Puebla hace 25 años que no es campeón, ¿no? No le estoy bromeando, no dije eso, ¿no? Pero uno está sujeto a sus circunstancias, porque piensa que como es usted, y tal vez usted piensa que no es usted, pues Dios no hace nada con su vida, y ese es un problema. Porque Pablo, dice la palabra, que hizo una carta a estos hombres y les visitó también. Y le voy a explicar el contexto histórico. Esta carta se da en el contexto del tercer viaje apostólico de Pablo, el más largo de todos, unos 4 años por ahí. ¿Usted ha estudiado la cultura griega alguna vez? Bueno, este es el segundo enemigo que Pablo había detectado. El segundo enemigo del fundamento de nuestra fe se llama movernos por la lógica. Por eso la palabra inicia diciendo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o sabiduría. Les dice: yo sé que ustedes estudian a hombres muy estudiosos, Sócrates, Platón, Aristóteles, gente que ha desarrollado la filosofía. ¿Usted sabe qué significa la palabra filosofía, por cierto? La palabra filosofía significa amante de la sabiduría. Filósofo es un amante de la sabiduría. Dice: yo no estoy hablándoles de eso, estoy hablando de eso. Porque la gente hoy está confundida, lee muchas cosas, se llena de las redes sociales. Y uno debe volver a estudiar estas palabras, porque Pablo dice: a ver, espérense que no les vengo a hablar de la sabiduría humana, de la lógica, porque era el fundamento de lo que ellos creían. ¿Es lógico? Lo creo. ¿No es lógico? No me sirve. La lógica es una metodología para estudiar, para recibir conocimiento, pero eso no le ayuda a caminar con Dios, porque las cosas del Espíritu no son lógicas. No son lógicas. Las cosas de Dios no son lógicas. Y a la gente le cuesta tanto recibir la palabra, porque todo lo quiere razonar y todo lo quiere pasar por el filtro de su lógica. Y así no funciona la fe. ¿Qué les dijo? Ustedes quieren tener una fe genuina, bien fundamentada, olvídense de esas cosas, porque no les vengo a hablar de eso. ¿Cierto o no? Muchas veces la ciencia nos justifica, la psicología nos justifica. Usted es así porque usted es así, de acuerdo a esos exámenes, usted es así y así va a terminar. Y uno que dice: ah, bueno, pues gracias, ¿no? Entonces la gente está mal fundamentada. Estoy enfermo, pastor, ¿por qué? Porque me siento mal. Va al hospital, se siente mal, se hace unos estudios. La lógica le dice que ¿qué? Se siente mal, le duele algo, eso está fallando, ¿no? Y luego, mire, yo le voy a decir algo, cómo la ciencia falla mucho. Estaba yo leyendo unos estudios médicos sobre la gente que ronca. ¿Cuántos roncan aquí? No levante su mano, por favor. Bueno, eso no es Satanás que está hablando por usted ni nada de eso, ¿eh? Tampoco son lenguas celestiales y que usted y su esposo se responde uno al otro en la noche. No es nada de eso, ¿no? Pero estaba hablando de la gente que ronca y el médico decía: mire, nos hemos equivocado mucho para ayudar a la gente que ronca. Pensamos que el problema estaba en el estómago. Así que a muchos que le cortamos, ¿no? Por ahí, para que le limpiamos por ahí, no era el problema, ¿no? Dice, pensamos que el problema estaba
en la garganta. Así que a unos como que les limpiamos y les hicimos de todo. ¿Qué cree? Acabamos de descubrir que el problema de la ronquera y el mal aliento está en las anginas. ¿No? Usted hubiérame dicho eso hace 30 años, ¿no? Ya no tengo, ya me quitó todo, ¿no? Por ese problema y ya. Porque era una lógica. Pero la ciencia se equivoca, diga conmigo, la ciencia se equivoca. ¿Cuántos de aquí necesitan un milagro de parte de Dios? Bueno, yo le voy a preguntar algo. ¿Qué le dice la lógica? Ya le dijo eso la lógica. Pero ahí déjelo guardado, que eso no le va a servir casi de mucho. Dile al de al lado, eso casi no te va a servir. ¿Sí se lo dijo? A ver, levante la mano quien está feliz en esta mañana. ¿Sí? Yo no dices que no es lógico que estés feliz, porque te acaban de despedir, hombre. Bueno, es que yo no me muevo por la lógica. Entonces, a malas noticias, caras tristes. ¿Usted cómo se mueve? Uno cuando ve a alguien triste, ¿qué hace? ¿Qué tienes, no? Y la hermana hasta le cambia la voz, ¿no? Es que sana. Dice, ¿qué tienes? No, pues que me duele el pie, ¿no? Pero, bueno, le duele el pie, pero la voz está intacta, las manos están intactas. Porque un enemigo de la fe es la lógica. Otro enemigo de la fe que Pablo deja muy bien definido en este versículo es la autoconfianza. Bueno, voy a regresar a uno antes. El desenfoque. Voy a hablarle de estos dos. El desenfoque se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a leer nuevamente, por favor. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. La gente hoy se desenfoca. Se desenfoca. Yo pasé esas cosas. Yo le dije, Señor, si tú me das una oportunidad de estudiar, yo te voy a servir, ¿no? Y cuando se pedía de mi servicio, no tengo tiempo, estoy muy ocupado estudiando. Bueno, por fin, ¿no? ¿Para qué quería las cosas? Pues enfóquese. Para servir a Dios mejor, enfóquese. Señor, necesito un mejor trabajo y que si tú me lo das, mira por el pescadito, ¿no? Y ya tiene el mejor trabajo. Oiga, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Es que me ocupa el trabajo todo el tiempo. La gente se desenfoca. Oiga, pastor, es que quiero estudiar más, porque sé que si estudio más voy a predicar con más convicción. Bueno, estudie. Y al rato, oiga, pastor, es que ya estoy ayudando, ¿no? Porque ya leí uno que otro autor que no dice lo que la Biblia dice, venga, le cuento. Enfóquese. Pastor, es que yo quiero que Dios me sane, porque si me sana, ahora sí abro mi casa, la célula, gano a toda mi familia y Dios le sana. Y luego, ¿cómo está, hermano? Pues aquí en Veracruz, ¿no? Se desenfoca la gente. Se desenfoca la gente. Ese es un enemigo de la fe. ¿Usted cree que Pablo no era capaz? ¿Que no tenía conocimiento? ¿Que no podía hablarles de muchas cosas? Pero dijo, me propuse, conscientemente dije, me voy a enfocar de no hablarles de otra cosa sino de Jesucristo. Usted dice, bueno, voy a hacer una visita para orar por esa persona, y se va de la casa y dice, ay, se me olvidó orar por la persona. Pues ¿de qué habló entonces? Voy a hacer esta llamada para darle una palabra de Dios. Empieza a hacer la llamada y se empieza a pelear. La gente se desenfoca. Ahora sí le voy a hablar lindo a mi esposa, ¿no? Así que usted prepara su mejor poema, le dice, mi amor. ¿Cómo responde la mujer? ¿Ahora qué quieres, no? Ya ves, por eso no te digo nada. Ya, olvide, ya se desenfocó. Usted había propuesto hablarle bonito, ¿no? Termine la tarea. Es que yo voy a servir al Señor, pastor,
Pero es que nadie escucha mi predicación. No hay nadie, pues predíquele a los peluches, hombre, pero predique la palabra. Enfóquese. ¿O de qué dependen entonces las cosas? De todo dependen las cosas, todo lo mueve a usted. Un enemigo de la fe, del fundamento de la fe, es el desenfoque. A ver, enfoque al de al lado, dile, te estoy enfocando, ¿no? Ve al de al lado. Está muy callado, ¿está bien? ¿Está aprendiendo algo en esta hora? El enfoque. Perdemos la razón por las cuales hacemos las cosas. Y el siguiente, la autoconfianza. Se lo voy a demostrar otra vez con la Biblia. El cuarto enemigo es la desconfianza. Regrese por favor a su lectura. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Usted cree que él era una persona insegura? Lo que pasa es que una cosa es ser inseguro y otra cosa es tener autoconfianza. Una cosa es ser un hombre seguro y otra cosa es tener autoconfianza. Que decía, me propuse predicar a Jesucristo y me acerqué con debilidad, con temor y con temblor. No confiando en mí. Pero hoy hay un problema grande que se llama la autoconfianza. Usted va a cerrar un buen negocio y ¿qué dice? No, hombre, ¿para qué orar si eso quita el tiempo? ¿Para qué venir temprano a orar si eso quita el tiempo? Bueno, usted le está diciendo al Señor, como eso me quita el tiempo, yo confío en mí. Escuche bien, el 70% de los casos que trato hoy por problemas en su relación con Cristo inician por la autoconfianza. Ya no ora, ya no lee la palabra, ya no viene a la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Si quiero que la palabra entre, voy a acercarme con temor, con temblor, no confiando en mí. ¿Usted cree que nosotros no estamos nerviosos para predicar la palabra? Sí lo estamos. El tema es que no confiamos en nosotros. Porque se nos olvida. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le dije al principio? Del idioma. Bueno, yo regresé muy decepcionado de ese viaje. Dije, no hombre, pues ¿para qué estudiar si ya pasé todo lo que hay, no? Y mire. Bueno, porque confías en ti. Pero si usted le dice, Señor, ayúdame. Unge estas manos. Unge estos pies. Unge esta mente. Dios le puede dar a usted capacidades que pensaba que no tenía. No por la lógica, sino por la fe en Jesús. Si usted se va a acercar hoy a recibir un milagro, yo le pido que elimine estas 4 cosas. No se centre en usted ni en su problema, porque el centro de todo no es usted. No sea lógico. No tenga una autoconfianza. No se desenfoque. Piense en lo que Dios puede hacer. Piense en lo que Él puede darle. Piense en lo que es capaz de producir. No usted, el Señor. Hoy le hablo a quien necesita un milagro. No piense en usted. Piense por un momento en el Dios que estaba en el principio. El Dios que un día posiblemente Job habló con él y le dijo, Dios es que, dijo, a ver, espérate, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice todo esto, ¿dónde? A ver, ¿tú de qué me vas a hablar que soy capaz, que puedo y que no puedo hacer? ¿Dónde estabas tú? ¿Me vas a venir a enseñar cómo ser Dios o de qué se trata la pelea? ¿O vas a dejar que yo te levante, que te restaure, que te limpie, que te libere, que te transforme? Que te sane. Diga conmigo, poder. ¿Cuántos quieren tener una fe bien fundamentada? Bueno, quiero explicarle esto porque el primer fundamento que Pablo pone aquí, versículo 2 otra vez. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles
el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Diga conmigo, testigo. Pablo aquí se presenta no como un vendedor, no se presenta tampoco como un sabio, se presenta como un testigo. Los testigos dan evidencias. Los testigos empiezan a hablar de sus experiencias. La gente dice es que nadie me cree. ¿Alguien ha visto aquí la película de Dios no está muerto? Sí, bueno. Esta película nos enseña precisamente eso. Que aunque la gente piense que Dios no existe, usted es la primera evidencia de que Dios existe. Sino quien le levantó, quien lo sanó, quien lo restauró, quien lo llamó, quien le cambió el mal carácter, quien le quitó lo infiel, quien le quitó la droga, el alcohol, el cigarro, quien lo trajo hasta el día de hoy. ¿Acaso usted no es un testimonio y usted no cuenta? ¿Cuántos testimonios hay aquí? Así que cuando alguien le quiera decir, no, es que lo que tú crees está loco, diga, a ver, cálmate, ¿no? Dígale, cálmate, ahora sí se me sube los flores, ¿no? Y empieza a decirle, te voy a contar de lo que Dios ha hecho conmigo. Te voy a hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Pablo sabía que no podía empezar a debatir sobre las teorías y sobre el conocimiento y las filosofías, pero dijo, les voy a decir algo, voy a empezar hablándote de mí. Diga fuerte, testimonio. Si usted pudiera contar su testimonio, ¿qué diría? ¿Cómo fue? Hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años. Durante este mes pasado tuvimos una batalla, mi esposa y yo. Una noche ella se sintió un poco mal, no pudo dormir y al despertar empecé a hablar con ella y le dije, ¿qué pasa? Me dice, y empezó a llorar. Me dijo, el problema es que en toda la noche el bebé no se movió. ¿No? Usted sabe que cuando hay meses avanzados y un bebé no se mueve es muy peligroso. Así que cuando vienen esas palabras, uno empieza a pensar tantas cosas, ¿no? Y yo tuve que entender esto, dije, no voy a ser lógico, ¿no? Porque eso no me ayuda. No voy a depender de mí, me voy a sacar todo eso. Y empecé a hablarle a nuestro hijo y puse la mano sobre él. Y dije, declaro que tú estás vivo en el nombre de Jesús, tú no eres de nosotros, tú eres de Dios. Tú no puedes ir, y empecé a hablarle con él. Cuando yo estaba poniendo la mano sobre él, él se empezó a mover fuertísimo. Porque yo soy un testimonio de un niño que estaba destinado al aborto. Pero mire, que el aborto no pudo con nosotros. Aquí estamos predicando la palabra para la gloria de Dios. ¿Cuántos se levantan con testimonios fuertes y poderosos para ayudar a muchos a ser levantados también en el nombre de Jesús? Y yo le empecé a hablar a ese niño y le dije, te habla alguien que tuvo problemas en el vientre, pero aquí está, usted está sano en el nombre. Y empezamos a orar por él. Así que fuimos al médico, porque se espantó también, ¿no? Cuando le llamamos, y cuando lo vimos dijo, tranquilos que su hijo está completamente sano, está muy bien él. Testimonio. Testimonio. Segunda cosa, y aquí quiero detenerme un poco más. Y mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres. Diga conmigo, revelación. Usted quiere tener una fe fundamentada correctamente, usted necesita revelación. ¿Qué es la revelación?
Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mire, yo le voy a demostrar cómo esto requiere revelación. Cuando la palabra habla aquí de los príncipes de este mundo, no se refiere a gobernantes naturales. ¿A qué se refiere? Léalo bien. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando de entes demoníacas. ¿Porque todos los príncipes del mundo lo crucificaron? No. Fueron las entes demoníacas. Eso es revelación. Cuando ustedes descubren lo que todos han leído, cosas secretas, aplicaciones para salir de los problemas. Revelación. ¿Qué necesita la iglesia? Revelación. Si usted tiene un problema, muévase por la revelación y no por la lógica. Diga, a ver, vamos a hacer un recuento. ¿Por qué me sucedió esto? A ver, ¿qué he orado? ¿Qué le he pedido al Señor? ¿Qué luchas he tenido? Ok, ya entiendo. Yo he estado ministrando a personas que han batallado con la brujería, con la hechicería. Me he metido a esos hogares. He estado predicando la palabra. Obviamente que el diablo no se va a dejar. Entonces esto no viene de una manera natural. Esto es un ataque del enemigo que yo voy a resistir, que me voy a levantar y yo soy sano, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es revelación. Porque todo lo que le acontece no es natural. Bueno, vamos a estudiar la Biblia porque todavía no me cree. Está muy tranquilo hoy. Versículo 10, pero Dios, ¿qué? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de qué? De Dios. Revelación. Lea conmigo, se lo voy a explicar ahora, más a profundidad, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted, cada que recibe un ataque, una prueba o una lucha, lo primero que hace reaccionar humanamente, usted es un hombre natural. Ay, pastor, pero yo soy cristiano, hijo de Dios. Le estoy explicando el fundamento. Si usted lo primero que hace es reaccionar humanamente, lógicamente usted es un hombre natural. El hombre natural en una situación como la de mi esposa y mía que acabo de contarle, ¿qué hubiera hecho? No, hombre, nos vamos al hospital ahorita mismo, agárrate la maleta, híjole, no tiene el dinero, saque el préstamo, ahorita mismo lo resolvemos. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Por eso estamos así a veces. Porque usted lo primero que piensa para salir de las deudas es un préstamo, usted está muy mal. Usted es un hombre natural, mexicano. Es que tengo un problema. Dios mío, ¿qué hago? Vamos a los pescaditos que prestan dinero, ¿no? Y llega, gracias Dios mío por tu provisión. No, hombre, eso no fue Dios. Dios mío, ¿qué hago? Y usted abre la cartera y ve 3, 4 tarjetas. Gracias que me has respondido, y saca la tarjeta. No, hombre, eso no es de Dios. Eso es el hombre natural. Escuche ese silencio, ¿no? Escúchelo. Yo le estoy predicando esto porque la iglesia necesita ser levantada en revelación.
Que cuando alguien le venga a decir algo, que su hijo le venga a contar una historia y un cuento, digan, hombre, hijito, tranquilo, que Dios ya me lo había dicho. Usted lo que tiene es esto y es esto. Por esto y por esto. Ay, ¿quién te dijo? ¿No? De seguro me espiaste el WhatsApp, ¿no? No, tranquilo, que yo no necesito espiarte nada. Que yo lo que tengo es revelación. Por eso con mi mamá teníamos mucho cuidado, ¿no? Cuando hablábamos mal, ¿no? O cuando no nos portábamos bien. Ni te le acercaras porque te decía todo, ¿no? A ver, usted venga para acá. El Señor me dice, y uno decía, ya sé, perdóname, ¿no? Porque así sucede con la gente de revelación. La gente hasta le saca la vuelta, ¿no? Uno lo va a saludar y ve que viene con el pastor y va para allá, ¿no? Bueno, pues vaya para allá. Que yo ya sé lo que usted tiene sin que usted me diga. Porque el fundamento de la fe está en la revelación. La revelación. ¿Cuánto les gustaría moverse con un nivel de revelación más profundo? Lo que tiene México, hermano, no es una crisis económica. Porque estamos viendo que Guatemala es un país más pequeño que nosotros, con menos recursos que nosotros por su extensión territorial, con mucho menos habitantes que nosotros. Y ahora usted va a ese país y se da cuenta que un peso le alcanza para la mitad de quetzal. Y uno dice, ¿a poco ya están mejor que nosotros? Bueno, ahí se lo dejo de tarea, estúdielo. Es que aquí trabajamos más, sí, es que no es de trabajo. Esto es un asunto de revelación. Que la gente que sale de la idolatría, de la maldición, de la corrupción, de la mentira, del engaño es levantado en medio de una tierra corrupta. Porque es lo que el Espíritu Santo está dictando. Que cuando la gente dobla sus rodillas al cielo, el Señor sana la tierra. Que el trabajo empieza a producir, que el esfuerzo empieza a dar fruto. Eso es revelación. Usted no se mueve como la gente natural, porque la agenda natural le dice, yo trabajo tanto, como todo recibo tanto. La agenda de revelación le dice, yo trabajo tanto como todos, pero como el Señor está conmigo, yo recibo más. Usted dice, no tengo el dinero para operarme. Bueno, deje que el médico de médicos en esta tarde venga a operarlo. Venga a sanarlo en el nombre de Jesús. Pastores, que tengo una deudota. Bueno, el Señor tiene todo lo que usted necesita. Aquí el tema es que usted va a hacer el tercer paso. La honra, diga conmigo, honra. Usted, el fundamento de la fe es la honra. La honra solamente es hacer lo que Dios le agrada. La honra tiene que ver con su esfuerzo, con el trabajo para el Señor. La honra tiene que ver con darle a Dios primero. La honra. Porque mire, le voy a explicar lo siguiente. Para Dios solamente hay blanco y negro. O eres o no eres, pero para el diablo no. Para el diablo sí hay escala de grises. Hay escala de grises. O sea, para Dios es blanco o negro, pero para el diablo no. Dice, pues si es gris, a mí me conviene. Que si eres medio blanco, todavía me conviene, ¿no? Pero el que honra a Dios, lo hace porque lo hace. Y no hay más, no hay otra opción. O sirvo a Dios, o predico la palabra o la predico. Hoy le estoy hablando a alguien que necesita aquí un milagro, diciéndole, si honras a Dios, Dios te va a poner en la agenda, Dios te va a poner como prioridad, va a responder tu oración, te va a levantar, te va a sanar, te va a liberar. Porque cuando uno honra a Dios, Dios te dice, como un día le dijo a Salomón en 1 Samuel capítulo 3, pídeme lo que quieras, que lo que me pidas te voy a dar. Que lo que me pidas te voy a dar. Dígalo fuerte hoy, honra. Porque el que honra, los asuntos de Dios son prioridad. Porque el hombre natural no quiere las cosas de Dios.
No las toma en cuenta porque son locura. Porque el hombre natural no es salvo. Porque el hombre natural no está equipado para juzgar al hombre espiritual. ¿Sí me estoy explicando? El hombre natural no honra. Las cosas de Dios no son prioridad porque son locura. ¿No dice la palabra eso? No, hombre, eso de servir es una pérdida de tiempo. Eso de ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Pero el hombre espiritual recibe un fundamento diferente. Tiene un fundamento diferente. El hombre espiritual tiene un fundamento diferente. El fundamento se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo que nos salvó y nos rescató es poderoso, dice la palabra. Y termina diciendo Pablo, para que tu fe, versículo 5 de 1 Corintios 2, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por su poder y por tener un Padre tan bueno y poderoso? Le conviene estar bien fundamentado en su fe. Porque le voy a explicar lo siguiente. Lo que Dios tiene para su vida va más allá de lo que usted puede pensar, de lo que usted puede razonar y de lo que usted puede imaginar. Pero en el Espíritu, usted lo sabe. Algo le dice dentro de usted que Dios lo va a hacer. Algo le dice dentro de usted que Dios lo va a hacer. En esta hora quiero decirle que nuestro trabajo como predicadores es hablar de la palabra, pero el trabajo del Espíritu Santo es demostrar que Dios está vivo. Nuestro trabajo es predicar y el trabajo del Espíritu Santo es demostrar quién es el Dios verdadero en esta tierra. Usted prende la televisión y muchos ofrecen milagros, pero quiero decirle que usted no se ha equivocado, que el Dios que hace milagros verdaderos, completos, está en ese lugar. Está en ese lugar. Antes de orar por usted, ¿por qué no cierra sus ojos, por favor? Hay gente aquí que a lo mejor debe pedir perdón si se ha movido por la lógica. Si todo se trata de usted, tal vez. Tal vez hay gente aquí que debe decir: Señor, he confiado mucho en mí, mis capacidades. Tal vez me he desenfocado, Señor. Pero yo no sé quién puede decirle: Padre, perdóname por eso. Perdónanos, Señor, aún como iglesia, por eso. Y ahí en su lugar dígale: Padre, no me olvido de lo que tú has hecho conmigo. Quiero ser un testigo de ti. De los que hablan, pero con conocimiento de causa, diciendo: nadie puede decir que Dios no existe si no yo no estuviera aquí.
Yo le voy a pedir que se ponga de pie hoy, que adoremos al Señor antes de ministrar.